En los últimos 2 meses y medio hemos estado mirando diferentes pasajes en el libro de Juan en los cuales Jesucristo hace declaraciones acerca de quién es Él. Él dice, yo soy, y Él entonces dice algo acerca de Él. Estos son llamados por comentaristas bíblicos como los yo sois, las declaraciones de yo soy de Jesús en el libro de Juan. Y como hemos estado diciendo en cada vez que he enseñado en esta serie, cada vez que Jesucristo hacía una declaración de yo soy lo que sea, Él nos enseña algo acerca de Él, pero también a través de eso nos enseña algo acerca de nosotros en relación a Él. Y ya hemos mirado lo que los comentaristas dicen que son los 7 yo sois, pero vamos a agregar una en esta noche porque no tenemos que dejarnos llevar necesariamente por lo que comentaristas dicen. Y en los 7 yo sois, los primeros 6, Jesucristo hizo estas declaraciones a personas, a una audiencia compuesta por creyentes o sus discípulos y también personas inconversas, incrédulas. En Juan 6, Él dijo, yo soy el pan de la vida. Y entonces en cada vez de esas 6 yo sois, Él hacía una invitación hacia Él para que la persona pueda recibir vida. En Juan 6, yo soy el pan de la vida. Y aprendimos que Jesucristo satisface nuestras mayores necesidades. En Juan capítulo 8, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él nos da luz para hallar vida. En Juan 10, Él dijo, yo soy la puerta. Él nos da acceso a vida abundante. En Juan 10 también, Él dijo, yo soy el buen pastor. Jesús da su vida para que nosotros podamos tener vida. Juan 11, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la solución, es la respuesta al problema mayor del ser humano, que es la muerte. Y en Juan 14, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús enseña que Él es el camino hacia el Padre. Entonces, en los primeros 6 yo sois, Jesucristo hace una invitación al oyente para que venga hacia Él para poder tener vida. En el 7º yo soy, el último que enseñé, aprendimos que Jesucristo con ese yo soy no estaba hablando una audiencia que tenía incrédulos o inconversos, sino que estaba hablando a sus discípulos en su discurso de despedida. Y entonces Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Jesús es el que nos da vida para poder dar fruto como creyentes. Amén. Entonces, esta noche vamos a mirar otra declaración de yo soy. Y es curioso esta declaración, porque como lo vamos a ver, simplemente Él dice, yo soy. No dice, yo soy algo después. Simplemente dice, yo soy. Y esta declaración en realidad es la más importante, porque sin la verdad que Jesucristo transmite con esa declaración de yo soy, los otros no son posibles. Y entonces esta noche vamos a aprender el 8º yo soy, que es el más importante, el más fundamental de los 8. Vamos a mirar nuestro texto en esta noche. Juan capítulo 8, versículo 1. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a repasar el capítulo entero, pero simplemente le voy a pedir que se ponga de pie. Mejor decirlo, vamos a Juan 8, 58. Juan 8, 58, póngase de pie. Juan 8, 58. Y vamos a leerlo en voz alta. Bueno, vamos a comenzar con 57 al 59. Todos en voz alta juntos. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Ese es el octavo yo soy. Él dijo en el versículo 58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cuál fue la reacción de los judíos que oyeron estas palabras? Querían matarlo, querían apedrearlo, querían arrojar piedras hacia él. Y entonces, en esta noche vamos a estudiar y vamos a aprender qué quería Jesucristo decir con esa declaración. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué quería él decir con esa declaración? Porque es tan curioso para nosotros. O sea, la gramática es tan extraña y es tan curioso para nosotros. Y entonces esta noche vamos a examinarlo. Pero entonces vamos a comenzar con Juan 8:1. Porque creo que es bueno repasar el capítulo porque el versículo 58 es por decir el apogeo, es la palabra, el punto más alto, el apogeo, ¿se dice así? El punto más alto es el colmo, por decir, es el colmo de un discurso largo. Y hay que entender la trayectoria del discurso para entender las emociones y la reacción de los judíos en ese momento. Entonces, Juan 8, del 1 al 12. No vamos a leer del 1 al 12 porque ya lo estudiamos anteriormente. Si usted recuerda, esto fue el pasaje que estudiamos hace unos meses atrás. Es la porción de la Escritura donde Jesús estaba enseñando en el templo y fue interrumpido. Amén. En el versículo 1 él estaba enseñando y fue interrumpido por los fariseos que trajeron una mujer que fue cachada, que fue hallada en un momento de adulterio. ¿Recuerda usted el drama de esa escena? Ellos toman a esta mujer, la tiran en el piso. Y entonces en ese momento Jesús saca a la luz la hipocresía de los judíos en este momento. Cuando Él hace la declaración en el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Debido al hecho que sus conciencias fueron acusadas, los fariseos se fueron uno por uno, los mayores primero y después los más jóvenes, porque fueron acusados en su conciencia por las palabras de Cristo. Y entonces esa mujer quedó ahí y Jesús le dijo en el versículo 10 y 11, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no te peques más. Entonces ella se fue y Jesús entonces proclamó a los que estaban oyendo su enseñanza en el versículo 1 y los judíos también estaban presentes. Creo que los fariseos estaban presentes todavía, aunque se fueron de ahí, me imagino que estaban escuchando. Ella se fue y Jesús dijo en el versículo 12, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya aprendimos lo que eso significa, amén. Pero lo que nosotros no examinamos la otra vez es qué sucedió después. Y entonces es de ahí en donde vamos a arrancar. Esto fue un momento dramático. Y entonces lo que sigue después del versículo 12 es un diálogo, una discusión, un debate muy tenso entre Jesucristo y los fariseos. Para estudiar todo esto sería más una serie entera, más semanas, pero vamos a mirar brevemente los versículos. Desde el versículo 13 al 18, como respuesta a la declaración de Jesús que Él era la luz del mundo,
los fariseos ponen en duda su testimonio acerca de sí mismo. En el versículo 13 dice, entonces los fariseos, fue como respuesta a la declaración de yo soy la luz del mundo. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Le llamaron de mentiroso, un falsante, un charlatán. Y entonces en el versículo 17 y 18 Jesús le responde que él tiene el testimonio de dos testigos, sí mismo y su Padre. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces él dice, no, mi testimonio es verdadero porque en su ley dice que el testimonio de dos hace una verdad. Yo doy testimonio y mi Padre da testimonio. Versículo 19, los fariseos preguntan, ¿quién es su padre? Ellos le dijeron, versículo 19, ¿dónde está tu padre? Y Jesús les dije que ellos no conocen quién es su padre. Ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conociereis. En el versículo 21 al 23. Jesús les dice entonces que Él va a un lugar, Él se va, y que ellos van a morir en sus pecados, y ellos no pueden ir a donde Él va. Versículo 21, Juan 8, 21. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y en el versículo 24 él dice que ellos van a morir en sus pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces Jesús está diciendo que Él va a un lugar donde ellos no pueden ir, y Jesús está diciendo que ellos van a morir en sus pecados. Eso era una verdad muy chocante para ellos escuchar. Y en el versículo 25, miren lo que ellos dicen. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Entonces ellos indagan, ellos preguntan, ¿quién eres usted? ¿Quién es usted? ¿Quién eres? Y entonces en el versículo 26 al 29, Jesús entonces comienza a explicar la autoridad que Él tiene sobre ellos. Versículo 26. Mira el tono de condenación del Señor Jesucristo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ya se está identificando como el Hijo del Hombre prometido, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está diciendo que el Padre está con él. Ahora ya como él se está acercando a controversia, porque está llamando Dios su Padre y está diciendo que su Padre, Dios, está con él. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31. Entonces Jesús aquí se dirige a los que habían creído en él. Y mire lo que él dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La respuesta de los judíos nos enseña que no entendieron lo que él estaba diciendo,
porque ellos se aferraron a la palabra libre y no entiende en qué sentido Cristo está hablando de ser libre. Mire el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué ignorantes de su propia historia. Amén. Por 430 años fue. 430 años fueron esclavos en Egipto. Eso fue el gran milagro que Dios hizo. Eso fue el evento, vamos a decir, fundamental para su fe. Ver la obra de Dios en sacarlos de Israel, de Egipto, y constituirlos oficialmente en su pueblo. Y eran esclavos por 430 años. Pero también fueron esclavos bajo el imperio asirio. Fueron esclavos bajo el imperio babilónico. Fueron esclavos bajo el imperio medo-persa. Fueron esclavos bajo el imperio griego. Y para el colmo, en ese momento en que ellos hablaron esas palabras, eran esclavos ¿de quién? Los romanos. Entonces, no entiendo por qué dijeron eso. Anyway, le respondieron, linaje de Abraham somos, muy orgullosos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es en este sentido que van a ser libres. Libres del pecado si permanecen en su palabra. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús entonces, cuando ellos así hablaron de que orgullosamente son del linaje de Abraham, somos linaje de Abraham. Mira lo que Jesús entonces, a que Él se aferre en ese momento. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Nótese que él usa la palabra descendientes de Abraham. No está diciendo que son hijos de Abraham. Descendientes. La palabra griega da la idea simplemente como cría biológica. ¿Se entiende la expresión cría? Simplemente el fruto de reproducción física, biológica. Pero que Abraham no es su padre. Es la distinción que Cristo va a hacer. Aunque son descendientes físicas, carnales, sangre, genéticos de Abraham, no son hijos de Abraham. Versículo 39. Porque él habla de otro padre en el fin del versículo 38. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Como que ellos dieron cuenta de lo que él dijo. Porque reafirman que Abraham es su padre. Porque él dice, vuestro padre en el versículo 38. Y no especifica Abraham. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Dios habló a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Escuchó y obedeció. Y entonces los hijos de Abraham, si son hijos, deberían escuchar y obedecer la voz de Dios. Pero estos que no son hijos de Abraham, no oyen y no obedecen. Sigamos. Versículo 41. Ahora los judíos hablan.
Jesucristo sigue. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces ellos dicen, somos hijos de Dios. Y Cristo dice, no, porque si fueran hijos de Dios, harían caso a lo que estoy diciendo. No reaccionarían de la manera que reaccionan. Versículo 44. Vosotros, ahora él identifica quién es su padre. Su padre no es Abraham. Su padre no es Dios, porque si su padre fuera Abraham o fuera Dios, harían caso a Jesucristo. ¿Quién es su padre entonces? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Ay, mi madre! Piénsalo, hermanos. El judío, y si usted recuerda de los estudios de Romanos, con el judío imaginario con quien Pablo está dialogando, los judíos tenían orgullo de ser descendientes de Abraham. Ellos tenían un concepto de que ellos eran el pueblo elegido de Dios porque Abraham fue elegido, entonces porque ellos son entonces descendientes de Abraham, tienen la promesa de Abraham y van a la eternidad con Dios. Pero entonces mira lo que Cristo está diciendo aquí. Su padre no es Dios, su padre no es Abraham. Su padre es Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y entonces él está diciendo que ellos son homicidas también, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Ay, mi madre! Jesucristo no era fácil. Aquí no tenía pelo en la lengua. Entonces, ¿cuál es la reacción de los judíos en ese momento? Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Entonces diciendo que era impuro, que era gentil. ¿Y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Versículo 51. Cristo hace una declaración que es clave aquí para entender el yo soy del versículo 58. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, Él está diciendo que Él en sí y en su palabra tiene autoridad para que otro tenga vida. Y mira la reacción de ellos entonces. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Ahora sabemos que tú eres un endemoniado, dice ellos. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarde mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces, cuando Jesucristo en el versículo 51 hace esa declaración de que de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando Él hace esa declaración, Él se está estableciendo como autoridad sobre la vida. Y ellos dicen, pero las autoridades religiosas, espirituales de nuestra historia,
Abraham y los profetas, ellos murieron. Tú te haces mayor que ellos. Por eso ellos dicen, ¿quién te haces a ti mismo? Versículos 54 a 55. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver... Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces dice Jesucristo que su padre Abraham se gozó en la venida de Cristo. Los comentaristas no saben exactamente a qué se refiere. Puede ser que en la vida de Abraham él tuvo visión de la venida de Cristo, conocimiento de la vida de Cristo. O puede, porque Cristo es la semilla. O puede ser que ya entonces después de la muerte y el conocimiento después de la muerte, Abraham tuvo conocimiento de Jesucristo. No lo sabemos y no es importante. Simplemente sabemos que Abraham se gozó de que había de ver el día de Cristo y lo vio y se gozó. Entonces en el versículo 57, ellos burlan de él. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Diciendo que Cristo tenía más que 50 años. Diciendo que Cristo es eterno. Y vamos a ver diciendo que Cristo es divino. Y eso entonces fue chocante para los judíos escuchar en ese momento. Nótese que él no dijo yo soy eterno o yo soy Dios o yo soy X, yo soy Y. Él no dijo nada porque no era necesario. Porque ellos sabían la implicación de la expresión. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. ¿Por qué hemos hecho este ejercicio de mirar como 45 versículos? Porque pensaba y creo que es importante que entendamos la tensión de la discusión. Estaba escalando cada vez. Y entonces llega su apogeo, llega su colmo en ese momento cuando Cristo hace esta declaración. Comenzó el diálogo con varios ataques que los judíos hicieron contra Jesús, contra su autoridad, contra su enseñanza, contra sus declaraciones. Y eso mostró cuán ciegos ellos eran frente a quién era Jesús, quiénes eran ellos y cómo ellos necesitaban de Jesús y que no deberían de rechazar a Jesús. La verdad que Él les dijo, que ellos iban a morir en sus pecados si ellos no creyesen en Él. Que ellos podrían tener vida si ellos creyesen en Él. Esa es verdad. La verdad que Él dijo a ellos frente a su relación de Abraham. Solamente una relación de sangre, pero no una relación de padre con hijo. Esa es verdad que Él dijo acerca de quién era su padre verdadero. El diablo, Satanás. Esa es verdad que Él dijo acerca de que si Abraham fuera su padre, si Dios fuera su padre, ellos aceptarían las palabras de Él. Tenemos que entender que Cristo le estaba tratando de abrir los ojos, le estaba explicando, refutando, contestando. Y llega al colmo aquí, cuando Él simplemente dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué reaccionaron de la manera que ellos reaccionaron?
Al final, Cristo contestó la pregunta del versículo 25 en cuanto a quién era Él. En el versículo 25 dijeron, ¿tú quién eres? Y finalmente en el versículo 58, Él contesta, yo soy. Y no aguantaron. ¿Por qué reaccionaron de la forma que reaccionaron? ¿Por qué querían matarlo? ¿Qué significa cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy? No es solamente la idea de que quizás Cristo estaba diciendo que Él tenía miles de años en ese momento. Simplemente un hombre muy viejo que se veía bien. Amén. No era una cuestión de eso, porque Él podría haber dicho, antes que Abraham fuese, yo fui. Pero no lo dijo. Él dijo, yo soy. Por eso ellos dijeron que pensaban que Él tenía un demonio o que era loco. Pero Él dijo, yo soy. ¿Qué estaba comunicando? Él estaba comunicando que Él es Yahvé. Él es Jehová. Él es Dios. Él es divino. Él es eterno. Él estaba usando la misma descripción para sí mismo que el Señor, que Jehová usó para sí mismo en Éxodo 3. Busque Éxodo 3:13. Éxodo 3:13. Éxodo 3:13. Aquí Moisés se encontró con la zarza ardiente y Dios le estaba encomendando que fuera entonces a Egipto. Dijo Moisés a Dios, versículo 13, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? O sea, el nombre de Dios. ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Algunas cosas aquí. El nombre que Dios le dice a Moisés que debería usar es yo soy. Pero también, ¿cuál es el nombre que él dijo que también usara? Dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, el yo soy es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, cuando Jesucristo en ese momento dijo, yo soy, esos judíos conocían muy bien a qué se refería, porque mire el versículo 15 de Éxodo 3. Este es mi nombre para siempre. Con él, con el nombre, se me recordará por todos los siglos. Y en ese momento, en Juan capítulo 8, estaban recordando de ese nombre. Yo soy. Entonces, cuando Jesucristo dice, yo soy, la mente de los oyentes se volvió para atrás. Éxodo 3:15, 3:13 al 15. Y entonces dieron cuenta que Jesús estaba diciendo, yo soy Jehová, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso, entonces, los judíos querían apedrearlo. Él se estaba identificando con el mismo Dios que había enviado Moisés a los hijos de Israel. Jesús estaba diciendo, Él es Dios. Él es divino. Y para los oyentes esto era blasfemia. Era chocante. No podían entender.
Entonces, el yo soy de este día, de hoy día que estamos estudiando, simplemente es Jesús diciendo, yo soy Dios. Yo soy divino. El hombre que estaba parado frente a los judíos en Jerusalén hace 2000 años atrás, en Juan capítulo 8, en ese momento, cuando dijo, yo soy, el hombre que ellos conocían como Jesús, hijo de José, hijo de María, estaba declarando que era el Dios Todopoderoso encarnado en ese momento. Él estaba diciendo que Él tenía los atributos de divinidad en ese momento. Él estaba diciendo que era eterno. Por eso dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, que Él era eterno, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, santo y justo. Hermanos, hermanas, piensa en cuán increíble era esa declaración en ese momento. Yo soy. Yo soy Dios hecho carne. Yo soy divino. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy Jehová. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Esta noche no vamos a entrar en un estudio de por qué decimos que Jesús es divino. Ya lo hemos estudiado anteriormente y además podemos estudiarlo en un día miércoles. Pero para darles solo una pincelada para esta noche, ¿por qué decimos entonces cuál es el apoyo bíblico aparte de esta declaración de Jesús? ¿Por qué decimos que Jesús es divino? Busquen sus Biblias Juan 9:38. Juan 9:38. Juan 9:38. Decimos que Jesús era divino, primero porque Juan 8:58 Él declaró que Él es el yo soy. Segundo, porque Él aceptó adoración. Esto es en el capítulo siguiente, después de la declaración del yo soy. ¿Qué pasó? Jesús se encuentra con el ciego. ¿Recuerda cuando estudiamos acerca del ciego y que Él sanó a los ciegos, le dio la vista? Y después que Él fue expulsado de la sinagoga, el ciego se encuentra con Jesús afuera. Y mire el versículo, bueno, el que fue ciego. Mire lo que Él dice en el versículo 38, lo que dice el versículo 38. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús aceptó adoración. Jesús aceptó adoración. Juan 1:1 al 14. Perdón, 1:1 y 14. Versículo 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice que Él en el principio era el verbo, ya existía, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y después el verbo fue hecho carne, refiriéndose a Jesús. Juan 20:28. ¿Cuál fue la declaración de Tomás? El que siempre decía cosas raras. Amén. Tomás siempre decía cosas raras. Pero ¿cuál fue la reacción de Tomás cuando vio el Cristo resucitado? Lo cual él había dicho que no lo creería hasta que pudiera verlo y tocarlo con sus manos. Dijo, Señor mío, Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Y hay más versículos que enseñan que Jesucristo tenía los atributos que mencioné. Por ejemplo, la capacidad de discernir los pensamientos de las personas, la capacidad de perdonar el pecado y también la capacidad de controlar la naturaleza. Entonces, no vamos a estudiar de manera sistemática por qué decimos que Jesús es divino. Creo que tenemos una base ya. Lo que yo quiero estudiar esta noche, y va a ser el enfoque de este tema, es por qué es importante que Jesús sea divino. ¿Por qué es importante que Jesús sea divino? ¿Por qué es la divinidad de Cristo una doctrina esencial para el creyente?
Y de manera especial, ¿por qué es importante para nosotros como creyentes en nuestra vida cristiana? ¿Qué importancia, qué relevancia tiene a su vida cristiana en este momento, hoy día? La divinidad de Cristo era una controversia como doctrina grande en la iglesia primitiva. Entre los padres de la iglesia se levantaban herejías en la iglesia. Uno era ariano y él decía simplemente que Cristo fue la primera creación espiritual de Jehová, del Padre, y que él no era igual al Padre. Simplemente creación sumamente importante, pero creación. Y los descendientes de ellos hoy día son los testigos de Jehová, algunos pentecostales que niegan la Trinidad, que en inglés se dicen oneness Pentecostals. No sé si has escuchado Nathanael de ellos. Niegan la Trinidad. ¿Y cómo se llama en español? Jesús Only Jesus, Jesús only. Y creo los mormones también son descendientes de los arianos. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante? ¿Será simplemente un debate académico? ¿Simplemente un debate sin grande relevancia entre gente con cabezas grandes que piensa mucho y le gustan pelear y discutir? ¿Por qué es importante para tu vida cristiana y para mi vida cristiana que Cristo sea Dios? ¿Has pensado? ¿Has considerado? Vamos a aprender esta noche que es importante, es esencial en 3 sentidos. Sí, Nathanael, 3. 3 sentidos para la vida cristiana. Pero antes de entrar ahora plenamente en el tema, vamos a orar. Padre Señor, gracias Señor por esta noche. Gracias Padre por su amor, por su misericordia. Gracias Padre por el privilegio de estar reunidos una vez más. Deme sabiduría, deme claridad de ideas. Ayúdame, Señor, a comunicar lo que usted me ha enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. 3 razones por las cuales es esencial para su vida cristiana que Jesús sea el yo soy, que Él sea Dios, que Él sea igual al Padre en divinidad y majestad. Primero, la divinidad de Jesús es esencial para nuestra redención. La divinidad de Jesús es esencial para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestro perdón de pecados. El hecho que Jesús es divino es la base, el fundamento de la razón por la cual usted y yo podemos ser perdonados a través de la sangre derramada de Él. Busque Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Jesús fue descrito por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ilustración, la frase, está conectada a la práctica en el Antiguo Testamento y también en ese momento en la historia de Israel, donde corderos, donde animales eran sacrificados, corderos eran sacrificados para la expiación de pecado, para la propiciación, para apaciguar la ira de Dios contra el hombre por el pecado del hombre. Ahora la pregunta es, si Cristo es el Cordero de Dios, si Cristo es el Cordero que Dios va a usar para nuestra redención, para la expiación de nuestro pecado, para la propiciación de nuestro pecado, ¿cómo es que Jesús lo hace? ¿Cómo es que Él cumple el papel de ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, siendo el sacrificio perfecto. Para poder cumplir, para poder llenar, para poder alcanzar, satisfacer el requerimiento de un sacrificio puro, justo, santo
sin mancha. Cristo fue perfecto y sin pecado. Busque 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. Para poder satisfacer la ira de Dios, para poder satisfacer la justicia de Dios, Cristo como sacrificio tenía que ser perfecto, perfectamente perfecto y sin pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál fue entonces? Estoy un poquito ronco, entonces el gallo sale de vez en cuando. ¿Cuál fue entonces la calificación de Cristo aquí? La cualidad de Cristo aquí, que entonces le hizo posible ser el sacrificio por nosotros, al que no conoció pecado. No tenía pecado. Fue el único ser humano en la historia de los seres humanos que fue impecable, que no pecó. Mientras usted y yo hemos fallado, hemos pecado con nuestros pensamientos, Cristo nunca pecó con sus pensamientos. Mientras usted y yo hemos pecado con nuestras palabras, Cristo nunca pecó con sus palabras. Mientras usted y yo hemos pecado con nuestras emociones, Cristo nunca pecó con sus emociones. Mientras usted y yo hemos pecado con nuestras acciones, Cristo nunca pecó con sus acciones. Entonces, como ser humano, Cristo fue perfecto. Y creo que pudo ser perfecto porque era divino. Porque Él era divino, Él pudo obedecer 100% a la ley para poder cumplir ese requisito del Cordero de Dios, siendo impecable, siendo puro, siendo sin mancha. Pero no solamente fue perfecto y sin mancha y sin pecado, sino fue obediente, y no fue solamente obediente a la ley, sino fue obediente también hasta la cruz. Obedeció perfectamente la voluntad del Padre yendo a la cruz. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, y hasta la muerte, y muerte de cruz. Marcos 14:36. Marcos 14:36. Entonces, Filipenses, vemos que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La muerte y la muerte de cruz. Marcos 14:36. Aquí Jesucristo está orando en el huerto de Getsemaní. Y en su humanidad lucha con lo que ha de venir. Y Él está orando y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa. Esa copa es la copa de la ira de Dios. La copa del sacrificio en la cruz. La copa de la crucifixión en la cruz. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fue obediente a la voluntad del Padre hasta la cruz. Hermanos, hermanas, la divinidad de Cristo es lo que le hizo
satisfacer perfectamente los requerimientos de obediencia hacia la ley y hacia la cruz para hacerle el sacrificio perfecto para pagar la penalidad de los pecados del mundo. O sea, Cristo no era simplemente un hombre bueno. Cristo fue perfectamente obediente a la ley, sin pecado. Y solo pudo ser sin pecado porque era divino. Hay que entender eso. No es que simplemente que Dios eligió un hombre decente para que fuera el Cordero de Dios. Dios tomó la forma de carne y fue hasta la cruz. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de carne y fue obediente hasta la cruz. Entonces su divinidad no solamente le hizo calificado, no le hizo simplemente calificado para ser el Cordero de Dios, sino también capaz de ser el Cordero de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que considerar la tarea que Cristo asumió en su ministerio en la tierra. ¿Cuál es el castigo del pecado? La segunda muerte, amén. La primera muerte y después la segunda muerte, amén. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, lo que merecemos por el pecado, es muerte, primera y segunda muerte. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Considera lo que es la gravedad, el peso de la penalidad del pecado. Una eternidad en el infierno, separación eterna de Dios. Y Cristo entonces, siendo el Cordero de Dios, entendió la carga de lo que era asumir la ira de Dios por su pecado. Porque recuerde en Marcos 14, Él dijo que pidió a Dios que si esta copa pudiera pasar, pero no que sea la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Porque Cristo sabía lo que era asumir la penalidad, asumir la condenación de otro. Pero hermanos, no solamente fue de uno. No es que Cristo simplemente murió por uno. Cristo murió por todos. Piensa en la matemática. No es solamente que tomó el castigo de uno. Fue expiación, fue propiciación para el pecado de todos. Y piensa en cuánto es esa carga, cuánto es ese peso, cuánta ira tendría Dios por todos los pecados de toda la gente del mundo. Y Cristo lo tomó en sus hombros y fue a la cruz. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Primera de Juan 2:2, y Él es... Primero de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Juan 12, 46 al 48. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 2 Corintios 5, 14 al 15 y 19. 2 Corintios 5, 14 al 15 y 19. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino que viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. 1 Timoteo 3, 3 al 6. 1 Timoteo 3, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Considera el peso de tomar la carga de todos los pecados de todos, y la condenación y la ira de Dios. Si Cristo fuera simplemente creación, si Cristo fuera simplemente un hombre, creo, simplemente con su impecaminosidad, si es así, el no tener pecado, su pureza, su no tener pecado, creo que simplemente entonces Él podría tomar la carga del pecado de solamente una persona, una vida por una vida, un hombre por un hombre. ¿Me entiende? Si Cristo fuera simplemente un hombre bueno, que nunca tuvo pecado, y Él entonces muere en la cruz, al ser un hombre solamente podría morir por una persona y tomar el lugar de una vida. Pero porque Cristo es divino, en su perfección, en su divinidad, en la perfección de su sacrificio, aguanta y sostiene y lava y quita el pecado de todos. Puede con el pecado de todos. O sea, el hecho que Cristo murió por todos tiene que ser producto del hecho de que Cristo es divino. No podía ser simplemente un hombre bueno, como dicen los testigos de Jehová, o como dicen los mormones, o como dicen los pentecostales de Only Jesus. Él tenía que ser divino para poder pagar el pecado de todos, porque si fuera humano, solamente podría pagar el pecado de uno. Una vida por una vida. Pero Cristo en su divinidad vale más que todas las vidas. Amén. Sé que es un poco teórico y está como aquí en el aire y todo eso. Pero es para enseñar y entender, hermanos, que la divinidad de Cristo es esencial para nuestra salvación. Es esencial para nuestra salvación, porque Él no podría ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si no fuera divino. Entonces, ¿cuál es la implicación práctica para nosotros como creyentes? Primero, debemos regocijarnos, hermanos, de que el sacrificio que Dios dio por nosotros es perfecto, sin límite, sin debilidad, completamente poderoso, implicando entonces que no hay pecado que no puede ser lavado por la sangre de Jesús.
Que no hay persona tan mala que no pueda ser perdonada a través de la sangre de Jesús, porque no tiene límite, no tiene restricción, no tiene límite en potencia, es completamente potente, sin límite, en cuanto a pecado, en cuanto a cantidad de personas. Busquen sus Biblias. 1 Corintios 6, 9 al 11. No hay pecado tan malo, no hay demasiados pecados en número que no pueden ser perdonadas a través de la sangre derramada del Cordero divino y perfecto de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados por qué? Por la sangre perfecta del Cordero divino y perfecto de Dios. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si usted está escuchando aquí en esta noche, sea aquí en este lugar o a través del internet, y no has recibido el perdón de Dios, te voy a decir algo. Dios ha provisto un sacrificio perfecto para pagar todos sus pecados. No hay pecados tan malos y no hay pecados demasiados que no pueden ser perdonados a través de la obra de Cristo en la cruz, porque en su divinidad pagó todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y de toda la humanidad. Y simplemente se aplica a todo aquel que cree en Él. Le animo en esta noche, cree en el Señor Jesucristo para recibir la redención comprada a través del Cordero divino y perfecto de Dios. Hermanos, hermanas, cuán maravilloso es la obra de Dios en favor de nosotros. Piensa en toda la porquería que usted hizo en su vida antes de Cristo. Y todo lavado. Y todo lavado por la sangre de Cristo. Porque en su divinidad fue el sacrificio perfecto, justo, santo y puro para expiar los pecados de todos en el mundo. Y entonces, como consecuencia de eso, 2 Corintios 5, 19. 2 Corintios 5, 19. Iglesia, ¿qué hacer entonces frente a esa realidad maravillosa? 2 Corintios 5, 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y cuál es la consecuencia? Y nos encargó a nosotros, los que hemos sido lavados, perdonados, santificados y seremos glorificados, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Debemos de ser embajadores en el nombre de Cristo, para que Dios ruega por medio de nuestros ruegos. Debemos de testificar, debemos de predicar, debemos de proclamar como Juan el Bautista proclamó en Juan 1:29. He aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no es que viene, vino. Y simplemente hay que creer en Él.
Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia en Él. Tenemos que predicar esa verdad, hermanos. Tenemos que proclamar esa verdad. Tenemos que proclamar como consecuencia de la redención increíble que solamente podría ser ofrecida a través de un sacrificio divino y perfecto. Debemos de proclamarlo. ¿Qué estamos haciendo con nuestras lenguas? El pastor habló en la mañana acerca de, en estos momentos de crisis, cuando hay oportunidad de sazonar a la gente con la palabra, ¿qué estamos diciendo? Me hizo recordar de Leoncio y de Tristón. En la mañana, y todo eso. Me hizo recordar de eso. Tenemos el privilegio y la capacidad en este momento de proclamar el yo soy, Cristo, divino, Hijo unigénito, que murió en la cruz y fue el Cordero puro y perfecto de Dios para quitar el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de regocijar. Si usted no conoce a Cristo, debe de arrepentirse y creer en Cristo para que ese sacrificio se aplique a su vida. Y nosotros que hemos creído debemos de testificar, proclamar. Amén. Segundo, edificando sobre la primera, que la divinidad de Cristo era esencial o es esencial para nuestra redención. La segunda razón que la divinidad de Cristo es esencial para nuestra vida cristiana es porque es esencial a nuestra comunión con el Padre. La divinidad de Cristo es esencial para nuestra comunión con Dios, para nuestra comunión con el Padre. A través de esa salvación, de esa redención, tenemos comunión con el Padre, con Dios. Nuestra comunión, nuestra relación, nuestra conexión con el Padre y el Espíritu es porque Cristo es divino. Esta comunión tiene dos dimensiones. La restauración de la relación entre nosotros y Dios, la reconciliación, y la vida dentro de esa relación. Y los dos dependen y descansan sobre la divinidad de Cristo. En cuanto a la restauración de nuestra relación con Dios, en cuanto a la reconciliación, es alcanzada y lograda a través de la redención que ya conversamos y aprendimos. Y entonces también es alcanzada a través de la unidad la unidad que tenemos con el Padre como producto de la obra de Cristo y aplicada a los que creen en Cristo. Las Escrituras enseñan que cuando nosotros creemos en Cristo, estamos en Él y Él está en nosotros. Ya hablamos de esto anteriormente. Lo aprendimos hace 2 semanas atrás. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él. Unidos en su muerte, unidos en su sepultura, unidos en su resurrección. Y aprendimos hace 2 semanas atrás en Juan 15 que cuando Cristo dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos, estamos unidos con Él. Estamos en Él y Él está en nosotros. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es que cuando nosotros estamos unidos con Cristo, entonces tenemos comunión con el Padre a través de esa unión con el Hijo. Juan 17, 20, búscalo. Juan 17, 20. Mas no ruego, Cristo estaba intercediendo, orando por los discípulos y los que iban a creer a través de los discípulos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces aquí dice que somos uno, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. A través de Cristo estamos unidos con el Padre. Y a través entonces del hecho que el Espíritu Santo mora en nosotros, estamos unidos con el Padre también, porque tenemos el Espíritu. Simplemente tenemos comunión con el Padre, porque Cristo, tenemos unión con Cristo y Cristo con el Padre, porque Cristo es divino. Estamos unidos. Y eso es entonces la comunión que tenemos con el Señor. Ahora, la vida en esa relación, la vida en esa comunión, la divinidad de Cristo es importante para eso también. Y las Escrituras nos enseñan que dentro de esa unidad, dentro de esa relación, dentro de esa comunión que tenemos con el Padre a través del Hijo, podemos hablar al Padre a través de la oración. Y cuando nosotros oramos, ¿en nombre de quién oramos? En nombre de Jesús. Porque es a través de su justicia, es a través de su sacrificio, es a través de su santidad, la cual es imputada a nosotros, somos revestidos en la justicia de Cristo, es que nosotros entonces podemos orar en el nombre de Jesús. No podemos orar en nuestro propio nombre. Cuando dice nombre se refiere a autoridad. Nosotros no tenemos derecho en nosotros mismos de acercar al trono del Padre, porque somos pecadores. Pero bajo la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo, en lo que Cristo ha comprado, en la unidad que tenemos con el Padre a través de Cristo, sí podemos ir al Padre y orar. Por eso oramos en el nombre de Jesús. No oramos en el nombre de Jesús simplemente porque son palabras mágicas y entonces pensamos, a lo mejor me va a dar lo que yo quiero si digo en el nombre de Jesús. No es así. Es en la base de la autoridad de la justicia comprada de Jesús para nosotros. Y solamente eso era posible por medio de su divinidad. Si no hubiera sido divino, no hubiera entonces sido el Cordero perfecto de Dios para pagar el precio de nuestros pecados. Y si eso no hubiera sucedido, no podríamos ser revestidos con su justicia. Y si no podríamos ser revestidos con su justicia, no podríamos ir adelante frente al trono del Padre y orar en el nombre de Jesús. Entonces tenemos, a través de la divinidad de Cristo, podemos ir al Padre en oración. Juan 14, 13 al 14. Juan 14, 13 al 14. Juan 14, 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y entonces, en nuestra oración y el hecho dentro de este contexto de una relación con el Padre, Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros y solamente podría interceder por nosotros si fuera divino. Solamente podría Cristo tomar nuestras peticiones e ir al trono del Padre y presentárselos porque Él es divino. Entonces, cuando usted ora, puedes ir delante del trono de Dios en el nombre de Jesús porque Cristo es divino. Y sus oraciones imperfectas que oras, Cristo lo toma e intercede por nosotros delante del trono del Padre. Y solamente puede interceder por nosotros delante del trono del Padre porque Él es divino. Tiene el derecho, Él es digno de ir delante del trono del Padre
interceder por nosotros. Hebreos 7:22. Hebreos 7:22. En el Antiguo Testamento, cuando habla de intercesión por un sacerdote, hay dos elementos. El sacrificio que el sacerdote hace para poder entonces ir delante de Dios e interceder por el pueblo. Y también la limpieza del sacerdote para ir delante delante de Dios y interceder por el pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sacerdote mataba el sacrificio, degollaba el cordero, lo que sea, y entonces se purificaba a sí mismo primero, para poder entonces ir delante de Dios y interceder por el pueblo. Para que tener eso en mente, Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque es divino, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes humanos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Él no tenía necesidad de eso. Y luego por los que del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El escritor de Hebreos está enfocado en enseñarnos cómo Cristo es superior al sistema judío de sacrificios. Y aquí está enfocado en el sacerdocio. El sacerdote hace intercesión de parte del pueblo para traer peticiones del pueblo y para rogar con Dios de parte de ellos. Primero hace sacrificio, un sacrificio aceptable a Dios para la purificación, y se purifica entonces a sí mismo para ir delante de Dios. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que nos representa su iglesia, el Israel espiritual, para poder presentar nuestras peticiones, ruegos, cargas al Padre. Él fue el sacrificio perfecto y Él es el sacerdote perfecto porque es divino. En su divinidad fue el sacrificio una vez para siempre, y no tienes necesidad de repetir sacrificios para ir delante del Padre para interceder para su pueblo. Y Él, por ser divino, es un sacerdote impecable que no necesita ser purificado para ir delante del Padre, y entonces puede ir delante del Padre con libertad, siempre por nosotros, con autoridad. Y dice la Biblia que Él es nuestro abogado, que intercede por nosotros. Y solamente fuera posible porque es divino. No porque fue un hombre bueno, porque fue divino. ¿Cuál es la aplicación entonces para nosotros? La intercesión de parte de Cristo delante del trono del Padre debería hacernos maravillados y enamorados con Cristo. No solamente Cristo nos ha dado redención, salvación, sino también Él intercede continuamente, presentando nuestras peticiones, ruegos y abogando por nosotros, aun cuando nosotros pecamos y caemos en pecado. Piénsalo. Cristo intercede por usted en todo momento. Cuando usted arrepiente de pecado, cuando confiesas pecado a Dios y pides perdón a Dios, Cristo es el que intercede por usted. Cuando Satanás te acusa, Cristo es el que intercede, porque es divino. Y entonces podemos eso debería entonces animarnos en nuestro caminar cristiano. Que no es simplemente que fuimos salvos y después tirados a la calle. No.
Cristo es nuestro sacerdote. Cristo es el que aboga de parte de nosotros delante del trono de Dios para que nuestra comunión con Dios viva. Cuando nosotros oramos, hay una operación espiritual que sucede que no podemos entender ni ver. Cuando estamos teniendo nuestro devocional y deleitarnos en la comunión con Dios, hay una realidad que nosotros no podemos ver. El sumo sacerdote de nosotros en el cielo, Jesucristo, a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Y es porque Él es divino. Tercero, para terminar. La divinidad de Cristo es esencial para nuestro entendimiento del amor de Dios. La divinidad de Cristo es esencial para nuestro entendimiento del amor de Dios. Las Escrituras nos enseñan claramente que Dios ama al mundo, que ama la humanidad, que ama su creación. Ya lo leímos en Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios muestra su amor para con nosotros al haber enviado su Hijo y entregado su Hijo para la redención que necesitamos. 1 de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí en el versículo 6 dice que porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Creo que nosotros entendemos esto, pero el versículo 7 nos enseña a nivel más profundo lo que implica esto. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara, quizás alguien moriría por el bueno, pero Dios muestra su amor porque envió su Hijo para morir por el más asqueroso que podría haber, que somos nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, viles pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la matemática del amor de Dios que se enseña aquí tiene dos variables, dos componentes. Primero, nosotros y el otro, Cristo. Para que fuera el amor máximo que puede ser, nosotros somos los más malos que hay y Cristo es el más excelente que hay. Para que el amor de Dios sea lo máximo, lo más grande, lo más sublime, Cristo tuviera que ser divino. Para que entendamos cuán grande es el amor de Dios, tenemos que entender la divinidad de Cristo para entender el sacrificio magno e increíble que hizo Cristo por nosotros. Siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo como nosotros y murió en la cruz por nosotros y se entregó por viles pecadores como nosotros. Si negamos la divinidad de Cristo, menospreciamos el amor de Dios para nosotros y menospreciamos el grado de amor que Dios tuvo al enviar a Cristo por nosotros. Es esencial que Cristo fuera divino para que su amor sea lo máximo. ¿Cuántos dicen amén? La exhortación para nosotros, simplemente,
No debemos de dudar del amor de Dios. En estos momentos de crisis social, en momentos de crisis económico, en momentos de dificultades, en momentos de pruebas con la familia, con la salud, no debemos de dudar del amor de Dios. Dios ya mostró su amor para con nosotros, porque a nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No debemos de dudar. Y si usted duda en algún momento, recuerda quién murió por ti. Recuerda cuán sublime es el amor de Dios para nosotros. Entonces, mi exhortación para usted en esta noche: no duda del amor de Dios. Medite en la divinidad de Cristo. Dios hecho hombre, siendo humillado para que los que deberían ser humillados sean exaltados. No tiene sentido para nosotros como seres humanos, pero eso es el amor de Dios. Y si entonces nosotros no entendemos, no aceptamos la divinidad de Cristo, no vamos a entender cuán grande es el amor de Dios. Por eso Cristo siendo divino, Cristo siendo el yo soy, es esencial en la vida cristiana. Porque sin entender eso, no podemos entender no podemos entender lo que es nuestra redención, no podemos entender lo que es nuestra comunión, y no podemos entender al final lo que es el amor máximo de Dios. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por su amor y su misericordia. Padre, pedimos, Señor, que bendiga los oyentes en esta noche. Y le animo, si hay alguien en esta noche que está escuchando, si no conoces lo que es la redención, el perdón de pecados, si no conoces lo que es tener comunión con Dios, si no conoces y no entiendes lo que es el amor de Dios, entienda esto: que Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, tomó la forma de hombre, la forma de carne, se despojó de sí mismo tomando forma de nosotros, viviendo como nosotros, pero no siendo como nosotros, y vivió una vida impecable, una vida justa y santa, y por amor a nosotros murió en esa cruz, y su sangre derramada en esa cruz, sangre derramada del Hijo divino de Dios, esa sangre nos lava de nuestros pecados si nos arrepentimos y creemos en Cristo. Y si creemos en Cristo, tenemos el privilegio de tener comunión con el Padre, de poder tener una vida de gozo aquí en la tierra, una vida de poder orar y saber que nuestras oraciones son escuchadas, una vida de poder tener victoria y superar el pecado en nuestra vida, porque Cristo intercede por nosotros como nuestro sacerdote. Simplemente le animo y le exhorto en esta noche: ríndese al Señor Jesucristo. Arrepiéntete de sus pecados y ríndese a Él y cree en Él para salvación. Le animo, si usted quiere, en esta noche, repite conmigo, y no son las palabras, sino la fe que motiva las palabras, y declara delante de Dios en este día en oración: Señor, yo soy pecador digno de condenación, y sé que Cristo, el Hijo suyo divino, vino a la tierra y murió por mí, y su sangre derramada en la cruz me ofrece perdón de pecados. Creo en Cristo, me rindo a Él, lo confieso como mi Señor y Salvador en este día para el perdón de pecados. Sálvame y límpiame y venga mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si en este día usted oró, y repito, no son las palabras, sino la fe que motiva las palabras, pero si usted se rindió a Cristo en hoy día, tienes la promesa de redención, tienes la promesa de comunión y tienes la promesa del amor de Dios.
Gracias, Padre. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén.